autoridades como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas noches, tengan ustedes aquí y allá en casa también, o en el trabajo, en el camino, donde nos estén escuchando. Son las 19 horas en punto del miércoles 5 de agosto de 2020 y desde el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico, vamos a estar solamente el doctor José Luis Salomía y yo, y vamos a presentar el informe técnico y una nueva modalidad de presentación de la situación estatal. El propósito que hemos tenido en las semanas recientes, como lo comentamos en su momento, es tener información local que le sirva a usted para identificar el sitio donde vive, en qué situación se encuentra. Y ya recorrimos 2 vueltas a todas las entidades federativas, hemos ido presentando los detalles de cómo se fue presentando la epidemia en los distintos municipios, cuáles son los municipios que en este momento tienen mayor transmisión, cuáles ya han reducido su transmisión, cuál es la tendencia general de la epidemia en cada una de las entidades federativas, cómo se presentan los casos confirmados, los sospechosos y los que han sido descartados como negativos, las lamentables defunciones y un detalle sobre la tendencia en que van presentándose los eventos. De manera general, tenemos ahorita ya casi la mitad del país, si lo vemos estado por estado, desde luego no es necesariamente la representación ni territorial ni poblacional, pero tenemos 32 entidades federativas y casi la mitad, 14 en este momento, tienen un patrón de descenso. En algún momento ya llegaron al punto máximo de la curva epidémica y han tenido un descenso progresivo, ustedes lo han visto, lo hemos presentado aquí, y ya suman 3 semanas de descenso progresivo. Otros estados, de los 16 restantes, tienen una situación en la que han alcanzado estabilidad, entendida esta como ya un cambio nulo en el número de casos diarios. Que quede muy claro, se siguen presentando casos, la epidemia sigue activa, que no haya confusión alguna. La epidemia sigue activa, pero el número de casos que se presentan cada semana ya es equivalente al de la semana inmediata anterior. Esa es otra situación de otros tantos estados. Y finalmente hay un conjunto de estados, son 7, que presentan todavía una fase de ascenso, todavía no han llegado al punto máximo y presentan una fase de ascenso. Entonces, esto es lo que vamos a presentar a continuación. Hoy vamos a tener los estados que están en ascenso. En el siguiente bloque, posiblemente mañana, presentaremos los estados que se encuentran en un periodo de descenso y los estados finalmente que están en la meseta, en la estabilidad. ¿Cuál es el propósito de esto? Identificar lo que está ocurriendo y los cambios que se avecinan respecto a la epidemia. Y una vez más, volvemos a dejar en claro todas estas predicciones y observaciones sobre la trayectoria de la epidemia con respecto al tiempo tienen validez si y solo si
y solo si se cumplen las distintas medidas de seguridad sanitaria. ¿Cuáles son las medidas de seguridad sanitaria? Son aquellas que han sido dispuestas en las distintas etapas de la epidemia para disminuir los contagios. Una sumamente importante es la sana distancia. La sana distancia es el distanciamiento físico entre las personas. Y esto quiere decir que cada una de las personas tenga la conciencia del riesgo de que la epidemia siga activa y la decisión consciente de estar atentos y atentas todo el tiempo a mantenerse a sana distancia. Además de otras 4 medidas fundamentales: el lavado continuo de manos 10, 15, 20 veces al día, preferentemente con agua y jabón; el proteger el estornudo con el ángulo del codo si es que no se tiene un pañuelo desechable; también si se tienen síntomas sugerentes de COVID, empezando por la fiebre, la tos, el dolor de cabeza, el malestar general de inicio súbito, quedarse en casa durante 14 días, porque la primera posibilidad diagnóstica que hay que considerar durante la epidemia, en presencia de estos síntomas, es COVID. Estas 4 medidas, agregadas a la quinta, el uso del cubrebocas particularmente en los espacios cerrados, en los que no se puede conservar la sana distancia que hay en este momento, desde luego, entre ustedes y nosotros. El transporte público es uno de los espacios de mayor interés. Es muy importante usar el cubrebocas en ese tipo de espacios cerrados, y recordar que la utilidad fundamental del cubrebocas es interferir con la salida de los virus en las partículas líquidas o de aerosoles de nariz y boca, impedir la salida, no así el proteger la llegada. ¿Por qué lo decimos una y otra vez? A pesar de que hay personas que dicen, ya no expliquen tanto, solo digan úselo. Lo decimos, úselo, pero es muy importante ser claros y que no se sobreestime el poder protector del cubrebocas. ¿Por qué razón? Porque si no lo dijéramos, estamos invitando a una sobreconfianza en la capacidad protectora del cubrebocas. El cubrebocas tiene una muy limitada capacidad de protección sobre la llegada del virus. Pero si se usa de manera masiva, por lo tanto la recomendación es a todas las personas usarlo. Si se usa de manera masiva, vamos a poder interferir con la salida de los virus de la vía respiratoria, de la nariz y de la boca, de aquellas personas que, con síntomas o sin síntomas, conscientes o inconscientes de que tienen los síntomas, pudieran estar propagando el virus. Esa es la lógica básica. Por eso la ponemos como la quinta medida, como una medida auxiliar, y volvemos a insistir, use el cubrebocas, pero tenga claridad de para qué se usa. Ese es lo que vamos a estar presentando en los siguientes 3 o 4 días. Vamos a tener también componentes temáticos. Uno muy importante que está, desde luego, de gran atención es la alimentación saludable. Aprovecho para celebrar y felicitar al Congreso del Estado de Oaxaca la modificación a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que comentamos ayer, que se planteó el incluir en el artículo 20b un apartado específico que prohíbe la comercialización, oferta, donativos, promoción de alimentos o productos industriales no saludables en las escuelas. Fue aprobada por una amplísima mayoría. Felicitamos al Congreso de Oaxaca por esta iniciativa. Es pionera, es un punto que muestra el camino de lo que se puede hacer cuando existe voluntad, cuando existe conciencia del interés superior de la infancia, de la salud pública, del bienestar de las personas, sobre cualquier otro interés. Creo que es fácil llegar a la identificación de que no podría haber interés superior más grande que la salud y la vida, tanto como la niñez. Entonces, felicitamos a todo el Congreso del Estado de Oaxaca, en particular a la diputada que propuso la iniciativa y al presidente de la Junta de Coordinación Política que estuvo acompañando el proceso.
Esos son los elementos principales que queremos comentar hoy. Ahorita en la sesión de preguntas y respuestas me dará gusto compartirles dos experiencias útiles que tuvimos hoy, una referida al Estado de Puebla y otra el intercambio general con otros gobernadores. Pero le pido al doctor Alomía si es tan amable de presentar el informe técnico. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes también con todas y con todos, así como con la población que nos hace el favor de escucharnos en esta hora. Estamos en la conferencia vespertina 159 en el día 67 de la nueva normalidad, prácticamente ya 4 meses y medio desde que en México se iniciaron las intervenciones comunitarias precisamente para contrarrestar y para disminuir la transmisión de esta nueva enfermedad que ha producido, como ya sabemos, una pandemia a nivel mundial. Veamos la actualización del escenario nacional. Aquí tenemos nuestro gráfico ya acostumbrado y conocido de todos los días. El día de hoy son 1.041.860 personas las que ingresaron a un protocolo de estudio por ser casos sospechosos de COVID-19. El 48% de estas personas ya obtuvo un resultado negativo. Están graficadas precisamente en las barras de color lila oscuro. El 44% de estas personas estudiadas ha sido positiva y están graficadas precisamente en las barras de color café claro. Y la diferencia, que están en las barras de color naranja claro, son precisamente las personas que estamos todavía esperando un resultado de laboratorio. El porcentaje de positividad precisamente es aquel que revela cuál es la proporción de las personas que han salido positivas de todas aquellas en las cuales tenemos ya un resultado de laboratorio, y podemos verlo graficado precisamente en la línea naranja de reciente incorporación a este gráfico, cuya escala se encuentra en el eje del lado derecho. Y vemos que prácticamente la variación, lógicamente esta variación no se da de forma diaria o es muy ligera, son decimales los que se mueven en el día a día, pero al menos sí nos permiten evidenciar que llegamos en un momento hasta un 53-54% en semanas previas, y en la última semana, que está todavía terminando de construirse, pero prácticamente ya para el día viernes, sábado no tendrá mucho movimiento, que es la semana 30, pues bueno, este porcentaje de positividad también ha tenido una tendencia descendente, porque lo vemos bajar desde la semana 29 y todavía mucho más en la semana 30, está alrededor del 51% aproximadamente, de un 53-54 en el que se encontraba. Esto también es un indicador, lógicamente, de qué tanta circulación, qué tanta presencia tiene el virus en la comunidad. Recordemos también que esta gráfica en su momento se forma lógicamente de la sumatoria de las 32 entidades federativas. Todas las personas que están siendo notificadas por las diferentes unidades de atención médica, pues bueno, son las que estamos viendo aquí reflejado. Veamos la siguiente diapositiva, que son los casos estimados. Aquí tenemos una curva epidémica de casos estimados, que de hecho es la de color azul claro. Ya veíamos que esta semana, la semana 30, iniciamos con un descenso en relación a la semana anterior, que era la 29. Este descenso se mantiene, para el día de hoy es todavía de un menos 9%, y es posterior también a 2 semanas de una meseta prácticamente, en la cual ya no tuvimos una tendencia ascendente o un incremento en el caso de la epidemia en México. Esta curva precisamente se produce por el balance que se da de lo que está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas. Hay entidades federativas que todavía se encuentran en su fase ascendente, por lo tanto estas contribuyen de manera con números positivos, es decir, con número de casos, a que la curva lógicamente tenga esa misma tendencia. Pero hay otras entidades que ya llegaron o acaban de pasar su ACME, es decir, un primer pico, una primera ola de contagios. Esas contribuyen precisamente a la meseta que estamos viendo entre la semana 27 y 29, y dado que son mayoría,
por eso vemos que en la curva nacional se refleja esa meseta. Pero igualmente hay entidades que también ya iniciaron un proceso de descenso, algunas de manera más reciente, otras ya tienen al menos 3 o 4 semanas con un descenso continuo. Entonces estas son las que contribuyen a que la curva nacional tenga precisamente esta tendencia descendente, y es el grupo, es uno de los grupos que vamos a ver más adelante en el escenario local. La curva de casos recuperados, que son 304.708 personas que se han recuperado ya de la enfermedad, pues bueno, en la última semana está empezando a hacer esa meseta, que precisamente es el espejo de lo que estamos viendo en semana previa en la curva de casos estimados. Continuamos con un descenso también en la tendencia de las defunciones de al menos ya 3 semanas, siendo este descenso en las últimas 2, de la 29 a la 30, de menos 38%. El indicador de casos activos estimados se ha mantenido bastante estable, el día de hoy es 9%, está por debajo del 10%, y representa lógicamente esa media nacional de personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Todos los demás, o sea, los que no están comprendidos en estos 44.636, son casos que en su momento tuvieron la enfermedad, que en su momento presentaron signos y síntomas, pero en los últimos 14 días ya no los tienen. Veamos cómo está la ocupación hospitalaria en el panorama nacional. Esta es la ocupación de camas de hospitalización general. La ocupación nacional es del 44%, pero siempre hemos visto que esto es diferente ya en cada una de las entidades federativas. El día de hoy tenemos solamente una entidad federativa, que es Nayarit, que estaría rebasando ese nivel de seguridad del 70%, se encuentra de hecho con una ocupación del 75%. Después, todas las demás tendrían al menos 30% o más de disponibilidad en camas generales, siendo el total de estas camas disponibles 17.964 en todo el país. Veamos la siguiente diapositiva, que son las camas con ventilador para los pacientes más críticos. Aquí también tenemos una congruencia prácticamente en el tema del porcentaje, lo hemos visto muy estable durante las últimas 2-3 semanas, ya 37% a nivel nacional, y también tenemos ya un poco más de 2 semanas en donde ninguna de las entidades federativas ha rebasado ese nivel de seguridad del 70%. De hecho, el que mayor ocupación tendría es Nuevo León con 63%, y seguida de con un 55%, con Lima, Tabasco con 54%, lo cual son niveles ya bastante bajos o inclusive cercanos al 50%, ni siquiera cercanos a este 70% de nivel de seguridad. Bien, pasemos entonces ahora a la siguiente diapositiva para empezar a revisar los componentes estatales. Vamos a revisar el grupo de entidades que se encuentra en este momento en fase ascendente de la epidemia. Esto es importante que la población lógicamente lo sepa, se identifique, sobre todo las personas que en este momento residen en estas 7 entidades federativas. Es importante que sepan que en su entidad la epidemia todavía está en fase ascendente, no ha llegado todavía a un acme al menos visible, no está todavía empezando a disminuir, no, está en una fase ascendente, por eso es importante. Y revisaremos para cada uno de los estados también cuáles son los municipios que tienen el comportamiento más importante en relación a su curva epidémica. Empecemos con el estado de Baja California Sur. Aquí pueden ver ustedes en la curva de color azul claro, precisamente los casos estimados. Baja California Sur inicia con su transmisión, como muchas otras entidades, de manera temprana, entre la semana 10 y 11, tiene un pequeño incremento a la semana 14, luego empieza a disminuir la transmisión prácticamente hasta la semana 18, pero a partir de la 19 empieza a haber un incremento, primero una transmisión, digamos, hasta cierto punto basal. Vemos que la curva en la semana 22-23 empieza apenas a tener una diagonal que se mantiene hasta la semana 26, pero ya para la semana 27 y en adelante vemos claramente una notable aceleración en la cantidad de casos que se van confirmando, y en este caso, lógicamente, además son los estimados, y esta tendencia se mantiene todavía ascendente hasta la semana 30. Hubiera parecido que entre la semana 28 y 29 pudiera haber
llegado a un primer ACME, pero no, vemos que la tendencia para la semana 30 y que además todavía está en construcción, o sea, ese número final puede todavía seguirse incrementando en estos días, es completamente ascendente. En la línea naranja van ustedes también a ver el porcentaje de positividad y esto también cambia dependiendo de cada estado. Vean aquí cómo Baja California Sur desde un principio incrementó el porcentaje de positividad, yendo lógicamente de un 0 cuando no tenían casos hasta prácticamente un 35%, es decir, 1 de cada 3 casos era un caso de COVID. Y luego que llegan a ese punto empieza a haber un incremento prácticamente constante de este porcentaje de positividad hasta haber llegado a un 55, 56% y estar en el 50% en las últimas semanas. Es decir, más allá que había una transmisión, digamos, basal entre las semanas 15 y 20, el porcentaje de positividad era de 35, 36%. ¿Sí? Y esta es una diferencial que vamos a ver con otras entidades. 21% los casos activos estimados. Este indicador también nos habla de una epidemia activa reciente, que precisamente es concordante con esta elevación que estamos viendo en las últimas semanas y que además nos van develando que en la semana 31 y en lo que va de la 32 de seguro continúa habiendo todavía más casos, porque este 21% es prácticamente la quinta parte de todos los casos que han tenido desde que inició la epidemia. Veamos los municipios de Baja California Sur que contribuyen a este gráfico. Podemos ver esa transmisión basal que decíamos hasta la semana 20 y 21, prácticamente todos habían tenido una transmisión basal. Podemos ver aquí que Los Cabos fue la que en la semana 14 realizó prácticamente ese pequeño piquito que veíamos que generó de hecho el incremento del porcentaje de positividad, pero luego nuevamente se vuelve a meter a un comportamiento similar a los 5 municipios que estamos viendo. Ya para la semana 22 todos los municipios empiezan a incrementar su actividad. Lógicamente y visualmente es el municipio de Loreto el que tiene de la semana a la 22, vean ese ascenso importante que de hecho continúa hasta la semana 25 y 26. Loreto es el que contribuye con una carga importante, pero asimismo viene luego una desaceleración y un descenso importante, pero que lamentablemente no se ha mantenido, porque vean cómo de la semana 29 a la 30, Loreto nuevamente vuelve a agarrar un camino ascendente que además lo coloca en el segundo lugar en la entidad, con la mayor tasa, del segundo lugar de las mayores tasas por 100,000 habitantes. Los otros municipios tuvieron un comportamiento, digamos, algo similar. Mulegé también tuvo una intensidad importante a mediados de lo que va de la epidemia, pero luego se suma y prácticamente vemos que todos los municipios tienen una tendencia ascendente, lo cual está contribuyendo a la curva que veíamos en el estado. Los Cabos y Comondú, a lo mejor no es tan acelerada esa tendencia, pero todavía se mantiene ese incremento en las últimas semanas. La ocupación de camas general, 50%, la de ventilador con 29%, prácticamente la mitad de las camas generales están ocupadas. Si estas tendencias se mantienen, lógicamente podría esperarse que esto también se incrementara. Veamos el segundo estado que se encuentra entre el grupo de los que van todavía con sus curvas epidémicas ascendentes, es precisamente Colima. Vean, Colima prácticamente es un comportamiento muy similar al que veíamos anteriormente. Identificamos claramente 3 velocidades en su curva. Una primera que llega como hasta la semana 22, que es una velocidad hasta cierto punto basal, digamos un poco lenta. Ya de la 22 a la 27 hay una primera aceleración, tenemos una diagonal prácticamente de unos 45 grados, pero vean también cómo a partir de la semana 28, 29 y hasta la 30 tenemos una mayor aceleración en donde la curva es todavía más vertical y lógicamente contribuye a una mayor cantidad de casos. Aquí el porcentaje de positividad, si bien es cierto, se va incrementando de manera diferencial con la curva, de alguna manera sigue una tendencia un poco más similar a lo que se estaba presentando en los casos. 20% también es la epidemia activa en el estado de Colima. Veamos los municipios que contribuyen a esta figura. Igual inician una transmisión
basal, lenta en la mayoría de los municipios. Se empieza a destacar ya Manzanillo desde la semana 20 y una vez que inicia ha mantenido esta tendencia, aunque no una aceleración como sí la han presentado todos los demás, Tecomán, Colima, Villa de Álvarez, en donde desde la semana 25 vean cómo rápidamente se incrementa la transmisión, suben rápidamente la cantidad de casos. Pareciera que pudiera haber ya una estabilidad solo en la última semana, pero recuerden que la última semana todavía está en construcción. Cuauhtémoc y Armería con menor velocidad, menor intensidad, pero de todas maneras todavía con tendencias ascendentes en las últimas semanas. La ocupación hospitalaria, tanto de camas general como de camas con ventilador, alrededor del 50%. Vamos a ver esto también cómo se comporta. Pasemos al tercer estado, Guanajuato. Guanajuato también, aquí prácticamente una transmisión basal que se perfilaba como hasta la semana 21 y luego viene ya una aceleración, primero en una diagonal que prácticamente se ha mantenido hasta la semana 30. Se ve una desaceleración ya en las últimas 2 semanas, 29 y 30, pero todavía no alcanza la meseta. Todavía es una desaceleración, pero una desaceleración todavía mínima porque continúa la tendencia ascendente. Aquí podemos ver que el porcentaje de positividad prácticamente se comporta de la misma manera o a la par de cómo se van también incrementando los casos. 14% es la epidemia activa en Guanajuato. Veamos qué municipios contribuyen a esta epidemia en Guanajuato. Aquí está, prácticamente todos estos 6 municipios tienen un mismo comportamiento, diferentes intensidades, digamos, de su transmisión, pero prácticamente todos en las mismas semanas con los incrementos correspondientes, algunos con descenso en las últimas 2 semanas, como sería Guanajuato, Celaya e Irapuato, más sin embargo Salamanca, Silao y León todavía con una tendencia ascendente en las últimas semanas. 55% camas general a ocupación, 23% la de camas con ventilador. Todavía hay un buffer que en su momento va a permitir atender a las personas, pero de continuar esta tendencia ascendente, lógicamente eso podría reducirse. Veamos el siguiente estado. Hidalgo. Hidalgo tiene un comportamiento diferente a los que hasta el momento habíamos visto. Hay una aceleración importante a partir de la semana 16, llegando precisamente a un primer pico, digamos un primer acme en la semana 21. Pareciera que hubiera empezado a bajar, sin embargo, realmente lo que tenemos es un comportamiento de meseta que se da hasta la semana 27, es decir, la transmisión se mantiene arriba, se mantiene alta. Pero a partir de la semana 28 esta nuevamente vuelve a incrementarse, es decir, esta meseta en vez de empezar a controlar hacia un descenso, realmente en la semana 28, 29 y 30 lo que tenemos es un nuevo incremento, una nueva aceleración de los casos. Alcanzan ya prácticamente una meseta en la última semana, en la 29 y la 30, dado que los casos activos son 11%, es decir, no están tan lejos de la media nacional, es posible que en las siguientes semanas, en la 31, esta meseta se mantenga o inclusive puedan empezar a ver ya una tendencia descendente. Sin embargo, hasta el corte de la semana con la información más completa, pues prácticamente está todavía entre los estados con tendencias ascendentes de sus epidemias. La curva de positividad en este caso también tiene un comportamiento similar, habiendo llegado en algún momento inclusive hasta un 65% de positividad. Veamos los municipios de Hidalgo. Prácticamente un comportamiento, digamos que similar entre ellos. Los que contribuyen prácticamente a la curva estatal vienen a ser precisamente Pachuca y Mineral de Reforma, tienen el mismo comportamiento en lo general, incluida esa ascendencia, es decir, esa velocidad que se da a través de la semana 28 en donde los casos se vuelven a incrementar, no así tanto Tizayuca, pero todavía con una transmisión, digamos, alta, y en este caso Tulancingo también contribuyendo lógicamente a la curva nacional. Huejutla, Tula, un comportamiento un poco más basal, aunque entre las semanas 25 y 26 fue alto, y serían prácticamente los dos únicos municipios que a lo mejor sí ya están mostrando una tendencia descendente, al menos en las últimas 2 semanas, en el caso de Huejutla ya prácticamente 3.
Todavía baja la ocupación tanto de camas general, más todavía la de camas con ventilador, pero entonces hay que seguir cuidando las acciones en Hidalgo. Veamos el siguiente estado, Nayarit. Nayarit prácticamente con un ascenso diagonal en los 45 grados prácticamente durante toda la epidemia, es decir, un ascenso continuo, un ascenso permanente, que hasta los últimos datos no ha terminado. Habría que ver si este ascenso todavía pudiera continuar o no. El porcentaje de positividad también presentándose prácticamente similar a este ascenso. 13% de los casos activos estimados, ¿no? Tampoco no está tan elevado, pero de todas maneras sí está por encima de la media nacional. Veamos los municipios que en Nayarit han contribuido a esto. Aquí tenemos 6, prácticamente Tepic, Jalisco y precisamente Santiago Escuintla. También San Blas contribuyen con la carga de todo el estado, comportamiento un poco diferente de Bahía de Banderas y Compostela, que además evidencian también una especie de descenso al final, pero sí mucho ojo con los residentes todavía de Tepic, porque Tepic claramente es el municipio no solo que está contribuyendo con la mayor carga al estado de Nayarit, sino que además todavía este municipio continúa en una fase ascendente de la epidemia. Me parece que tenemos una más. Yes. Yucatán, un comportamiento similar a los primeros estados, una curva que empieza su ascendencia entre la semana 15-16, empieza a tomar una meseta entre la semana 20 y 23, pero luego inicia ya un ascenso con una aceleración importante, sobre todo hasta la semana 26-27, luego ya una diagonal, pero luego vuelve a acelerarse en la última semana, entre la 29 y la 30. Aquí también vemos cómo el porcentaje de positividad, a pesar de que había todavía pocos casos evidenciados en las primeras semanas, ya el porcentaje de positividad para la semana 18, por ejemplo, estaba cerca del 50%, y el porcentaje de positividad más bien ha seguido incrementándose prácticamente hasta la última semana, en donde están en un 58-59%. 17% es importante la carga de casos activos estimados de Yucatán. Veamos los municipios principales. Aquí vemos claramente a Valladolid. Todos inician prácticamente con su transmisión lógicamente temprano, semanas 11 y 12, se mantiene esta transmisión basal en todos ellos prácticamente hasta la 23, y a partir de la 23 en adelante inician las escaladas. Valladolid lo hace de manera más importante, con una intensidad mayor de transmisión y velocidad, lo sigue precisamente Mérida, así también lo estaba haciendo Humán. Sin embargo, Humán tuvo sí un descenso y alcanza una meseta en las últimas semanas. Tizipín tiene una intensidad un poco más reciente, pero también 2 semanas completas de ascenso. Progreso y Canacín con menor intensidad, pero todavía mostrando actividad importante. 39% ocupación camas general, 46 camas con ventilador, aún por debajo del 50%, dependiendo de cómo continúe la intensidad, esto pudiera cambiar. No sé si tenemos uno más, eran 7. Zacatecas, también una transmisión muy basal, claramente evidenciada hasta la semana 22, y a partir de la semana 23 se inicia con una diagonal primero, una transmisión que se va incrementando semana con semana, y luego viene una aceleración importante otra vez a partir de la semana 28 en adelante, y se mantiene prácticamente hasta la semana 30. Son también de los estados que tienen la mayor carga de casos activos estimados, 21% es de los estados que mayor carga o transmisión más reciente de su epidemia presentan en estos momentos. Veamos los municipios de Zacatecas. Aquí también un comportamiento muy similar. Son 3 municipios los que claramente inician con este despegue en la intensidad de su transmisión, que son Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Zacatecas y Guadalupe todavía mostrando un ascenso importante, a lo mejor Fresnillo tratando ya de controlar su epidemia en las últimas 2 semanas. Río Grande, Sombrerete y Pinos inician un poco después con la intensidad, prácticamente en la semana 28, una subida en la 29, la 30 recordemos que todavía se puede mover, entonces es importante todavía mantener aquí acciones
de prevención y estar muy atentos a lo que pueda pasar. Las ocupaciones de camas generales, 41%, con ventilador 51%, siempre acercándose o pasando un poquito la mitad de la disponibilidad que se tiene. Y ahora sí, creo que Zacatecas es precisamente la última entidad. Sería la presentación del escenario para esta noche. Gracias, doctor José Luis Salomía. Pues vamos a abrir a preguntas y respuestas. Estaban por este lado aquí Arturo, que hace tiempo que adelante. Juan Carlos, y nos vemos uno y uno por acá. Y la colega, no le veo, ahí está, perfecto. Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Tenemos una pregunta desde las redes sociales de nuestros lectores, en las que nos preguntan sobre los expedientes médicos de los hospitales, que luego al momento de querer trasladar un caso con COVID se presenta esta dificultad que presentan muchas personas al querer mover su tratamiento de un hospital a otro, que es que no les permiten cambiar los expedientes médicos. Uno pensaría que con la pandemia este tipo de dificultades se fueron afinando. ¿Qué se puede hacer en el sistema médico? Y ahora que nos presentan estas gráficas con estos estados, ¿qué es lo que causa que un estado no mantenga o que se dispare su transmisión? A principio de la pandemia vimos el ejemplo de Tabasco, ¿no? No sé si es por las actividades económicas. En Tabasco son muchas actividades esenciales relacionadas a la extracción de hidrocarburos. Si eso permite que la gente no se pueda quedar en casa, más bien eso impide que la gente se pueda quedar en casa. Entonces, además de la explicación técnica de cómo se incluye, no sé si pudieran como agregar una breve reseña de por qué y qué puede hacer la gente para reducir la transmisión en cada una de estas entidades. Gracias. Muchas gracias, Arturo, de Pie de Página. Qué bueno que hace esa pregunta. Primero, para que nadie se vaya a quedar con la idea, lo hemos dicho muchas veces, pero lo vuelvo a enfatizar, de que un estado que tenga una curva ascendente significa que hizo mal el trabajo y un estado que tenga una curva descendente hizo bien el trabajo. No. Tomar esa interpretación sería una distorsión de la realidad, sería sobresimplificar lo que está ocurriendo. Hay muchos factores, muchas situaciones, muchas variables que determinan el acontecer epidémico, lo que técnicamente llamamos la dinámica espacio-temporal de la propagación o de la transmisión. Algunos que puedo mencionar son la geografía. No es lo mismo estados que son llanos a estados que son montañosos. Eso a su vez determina la densidad o la proximidad, antes que hablar de densidad, la proximidad de los asentamientos humanos. No es lo mismo un estado que tiene a pocos kilómetros de distancia el siguiente poblado a un estado que es muy amplio en su territorio y tiene poblaciones muy distantes. También está la densidad poblacional, es decir, cuántas personas por unidad de territorio, digamos por kilómetro cuadrado, se encuentran en un espacio, y entre más densas sean las poblaciones, las metrópolis o las megalópolis son las que suelen tener las persistencias más largas. Un ejemplo es la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México ha hecho un espléndido trabajo, lo hemos dicho una y otra vez, nos parece uno de los ejemplos más destacables de un trabajo estructurado de prevención y de anticipación, pero es una ciudad muy grande y es no solo la Ciudad de México, sino la zona conurbada de la Ciudad de México. Entonces, eso irremediablemente lleva a una epidemia más prolongada, porque existe más población de donde puede surgir el contagio. Es decir, la carga de personas susceptibles en términos de la epidemia se mantiene presente y puede mantener la propagación, a diferencia de pequeñas poblaciones donde tiende a agotarse más rápidamente la curva epidémica. También la movilidad, el intervalo de movilidad de las personas es un determinante muy importante, donde las personas se desplazan hacia otros territorios, hacia otras poblaciones, hay una propagación con las personas que viajan, cuando están desde luego en una condición de incapacidad contagiante. Son algunos, el clima no tiene nada que ver, recordamos eso. Al inicio había especulación de si el clima cálido podía aniquilar el virus. No, en climas cálidos y muy cálidos, Hermosillo, Sonora, Villahermosa, Tabasco,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, puede haber una activa transmisión. El clima no va a modificar sustancialmente la capacidad de transmisión. Y luego está, desde luego, los comportamientos humanos en lo individual y en lo colectivo. En lo individual, la proporción de personas que sigan estas 5 medidas fundamentales: la sana distancia, lavarse las manos continuamente, proteger el estornudo, mantenerse en casa si se tienen síntomas y usar el cubrebocas, va a determinar que entre más sea la proporción de personas que lo sigan, se reducirá más rápidamente los contagios. Y en el comportamiento social, ciertamente, entre más personas concurran al espacio de trabajo o al espacio recreativo o cualquier otro espacio público, el transporte incluido, pues mayor tanto probabilidad como magnitud de la propia epidemia o los rebrotes o la persistencia. Entonces, todos estos son factores que determinan, y aquí lo presentamos, insisto, para que la población conozca la situación que está enfrentando su localidad y tenga expectativas. A todas las personas, a todas les seguimos recomendando quedarse en casa, a menos que sea indispensable salir. Quien tiene que salir porque ya se activó su fuente de trabajo, porque es una actividad esencial, quien tiene que salir porque vive en la economía informal y tiene que conseguir su fuente de sustento, pues es irremediable que salga. Pero quien quiere salir porque va a visitar a un amigo o amiga, o reunirse en grupo, o celebrar una boda, o hacer un festival, por favor no lo haga. Por el bien suyo, por el bien de su familia, por el bien de su comunidad, por el bien del país. Por favor no lo haga. Espere un poquito. Ya en algunos estados, como dije, 14 estados, se ven signos de persistencia y se ven también de descenso. Entonces, estabilidad, descenso, hay que esperar. Llamamos a la paciencia, a la cautela, a la prudencia. Muchas gracias, Arturo. Expedientes. En realidad es difícil que con motivo de la pandemia surja una práctica estandarizada de transporte de expedientes. El transporte de expedientes, o la posibilidad de que las familias o los propios pacientes, si se encuentran en condiciones de recibirlo, porten su expediente, no es un objetivo a resolver ahorita. Es un problema añejísimo en el sistema de salud, no solo de México, sino de la mayoría del mundo. Y lo que sí debe saber la población es que el expediente, el contenido del expediente es propiedad del paciente o de la familia, por supuesto. No es propiedad de la institución, es propiedad de la familia. Eso no quiere decir que en todos los casos haya que portar el expediente. Y el documento básico, que en la mayoría sigue siendo de papel, es de la institución, pero la información que contiene es del paciente. La manera en que suele resolverse esto es con un resumen clínico, y las y los pacientes y sus familiares tienen derecho a pedir y tienen derecho a que se les dé la información, y esto puede incluir las interpretaciones o las reproducciones de los estudios radiológicos. Entonces, para que la población lo sepa, no es que invitemos a que todo mundo reclame su expediente, hay que verlo de manera juiciosa también, pero si alguien considera que lo necesita, tiene derecho, y también tiene derecho a consultar una segunda opinión. Es parte de los derechos de los pacientes. Gracias. Estaba por aquí Juan Carlos, la colega de allá de vestido rojo, usted y usted por acá, y nos vamos con Uri. Y Saturnino Reyes, también todos. Nos quedan 18 minutos. Sí. Buenas noches, doctor. Juan Carlos Machorro, de AM de Querétaro. Doctor, ahorita que comentó esta cuestión de que el calor no acaba influyendo, esta cuestión de que cuando llega aquí el invierno y se empiezan a presentar las influencias y las gripes, no va a haber, ahora sí que un poco también de influencia o no con el COVID, y que la gente salga disparada a buscar quererse hacer una prueba cuando tal vez solo sea una gripe estacional. El frío y el invierno aquí en México, pues ahora sí que cómo va a recibir a esta pandemia. Y una segunda, si me permite, rapidísimo, el sistema hospitalario de este país, ¿qué tan desgastado estima usted que puede quedar al paso de la pandemia, cuando al rato a muchas personas que lamentablemente se han enfermado, pues sus terapias de recuperación por los problemas, cuando quedan afectados de los pulmones, o sea,
tienen que estarse buscando terapias de recuperación. ¿El sistema hospitalario y médico no estará muy desgastado para cuando llegue, llamémosle, esta segunda oleada de personas a buscar procesos de recuperación? Gracias. Sí, desafortunadamente sí, la respuesta es sí. El sistema de salud de México, como lo hemos comentado también, y lo debe saber toda la población, es a lo largo de 30 o 35 años, no creció a la velocidad que tenía que crecer, no creció. No se invirtió suficiente en el Sistema Nacional de Salud, no se priorizaron las áreas con baja cobertura, no se renovaron equipos diagnósticos y terapéuticos, no se dio mantenimiento suficiente a la infraestructura física, no se contrataron y formaron suficientes profesionales de la salud. Organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y muchos otros han documentado que teníamos una carencia de 240,000 profesionales de la salud. Entonces, esa es la realidad de nuestro sistema de salud, independientemente del COVID. El COVID, desde luego, ha representado una carga importantísima para el sistema. Se ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande para ampliar la capacidad hospitalaria, como lo hemos señalado aquí. Empezamos en abril con 645 hospitales destinados a COVID, ahorita tenemos más de 1,100 destinados a COVID. El número de camas se triplicó, pero esto ha sido a expensas de la infraestructura existente y también de algunas adaptaciones temporales, no se pueden quedar permanentemente ahí. La meta que tenemos, ayer comentábamos sobre este proceso de continuidad de operaciones, es no dar marcha atrás a lo ya ganado, dejar instalado lo que se puede mantener fijo, convertir en fijo lo que ahora es temporal y, por supuesto, tener la capacidad de seguir atendiendo la epidemia mientras persiste, el periodo de la temporada de influenza, que es de octubre hasta abril del próximo año, y todos los demás padecimientos que se necesita. Y como bien señala Juan Carlos, uno de ellos es la recuperación pulmonar y en general orgánica de las personas que estuvieron críticamente enfermas y que tienen tiempos de recuperación prolongados, a veces de meses, y se requieren intervenciones específicas. Gracias. Estaba la compañera del vestido rojo, por favor, perdóneme que no sé su nombre, pero... Y usted también. Hola, buenas tardes. Quería empezar primero con el tema de Oaxaca. Sabemos que hoy es el primer estado en México que prohíbe la venta de papas y refrescos a menores de edad. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cree que esto sea necesario hacerlo a nivel nacional? Y si sabe si en alguna otra entidad ya se está planteando esto. Gracias, pero no nos dijo su nombre. Erika Barón de Expoc, perdón. Perfecto, gracias Erika. Efectivamente, la iniciativa de reforma a la ley de los derechos de niñas y niños y adolescentes que presentó la diputada Magali López Domínguez de Oaxaca, que fue respaldada por su coordinador de grupo parlamentario y al final por la mayoría parlamentaria en el Congreso de Oaxaca, nos parece sumamente positiva, porque la autorregulación ha sido un modelo que se ha buscado en otros países. Autorregulación se refiere a la idea de depositar la confianza en distintos agentes de la sociedad, en particular de quienes producen y comercializan estos productos que son desfavorables a la salud. Y ellos mismos han dicho que ese es el modelo a seguir. En algunos países se hace eso, por ejemplo en el Reino Unido se estableció una especie de acuerdo con lo equivalente a las cámaras industriales de la industria alimentaria, y el gobierno dijo, bueno, vamos a poner metas de reducción de oferta en ciertos espacios y destacan los escolares. Y se ha seguido cierto progreso, no conozco los detalles ni viene al caso comentarlos ahora. Ahora, en México, desde el sexenio antepasado, se planteó por parte de la industria alimentaria que no hacía falta regularles, que ellos eran capaces de regularse y que querían ser parte de la solución y no del problema, y que estaban por el avance del país y, en fin. Lo cierto es que pasó el tiempo y no ocurrió así. No se redujo la oferta alimentaria de productos ultraprocesados y procesados altos en azúcares, grasas y sales y de muy bajo contenido nutricional,
y se empezó a erosionar la capacidad de que esto se cumpliera. Teníamos situaciones por demás ilustrativas, como el patrocinio de la industria alimentaria sobre las remodelaciones o reparaciones de las escuelas primarias. La cancha de básquetbol o la cancha de fútbol pintada con un enorme anuncio, no sé, de color rojo, con letras blancas, en fin, por todos lados una penetración de la publicidad dirigida a niñas y niños, lo cual tiene, pues, desde luego graves consecuencias. Entonces, está visto que los modelos de autorregulación tienen sus límites, sobre todo si no existe una voluntad real de que ocurran. Celebro, por lo tanto, que se plantee como un elemento de ley. Es todo un reto, porque una cosa es legislar y la otra cosa es lograr que se cumpla. Y pienso que no hay mejor vigilante que la ciudadanía. Si la ciudadanía es consciente del daño que pueden causar este tipo de productos a la salud y de lo vulnerables que son niños, niñas y adolescentes, seguramente habrá una mayor atención a que se cumpla este tipo de legislación o cualquier otra que regule o limite el acceso de estos productos a los espacios en las poblaciones más vulnerables, como la niñez. Gracias. Colega, por favor, y luego Saturnino. Buenas noches, doctores. Gerardo Suárez, reportero en el Heraldo de México. Mi primera pregunta es, ¿qué nos puede comentar o cómo se va a hacer esta prueba que hace unos días el canciller Marcelo Ebrard dijo que un laboratorio que está desarrollando una vacuna haría pruebas en México, o bueno, que México participaría en las pruebas? ¿Ya hay datos sobre cómo sería este proceso, el número de voluntarios, cuándo? Y mi segunda pregunta es respecto a todas las personas que han sido estudiadas por COVID-19, si para ello, para todo este trabajo que ha sido enorme en el caso de los estados y la Secretaría de Salud, se ha contratado más personal para hacer el análisis de datos, las pruebas, el procesamiento de todas estas estudios diagnósticos, y qué detalles hay de ello. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, del Heraldo. Sobre la primera pregunta, no es inusual que México participe en los distintos estudios clínicos de distintos temas, lo ha hecho siempre, lo hace en pandemias, fuera de pandemias. Tenemos una comunidad científica muy robusta, digna de orgullo, nuestras personas especializadas en investigación clínica, generalmente son profesionistas de la salud, tanto médicos como enfermeras, enfermeros y otras profesiones, que tienen una formación académica específica en ciencias de la salud. Los institutos de salud, nacionales de salud, tienen direcciones de investigación y una proporción importante de personas que están en el Sistema Nacional de Investigadores, y tenemos, por lo tanto, esa capacidad. La relación que puede establecer las instituciones públicas con empresas privadas respecto a hacer investigación es algo que se establece directamente por ellas mismas, por las instituciones públicas y la entidad privada. La razón por la que el canciller fue quien lo comentó es porque ha estado pendiente del desarrollo mundial de vacuna COVID y está dándole seguimiento en las distintas iniciativas que existen. Comento que el presidente de la República ha sido enfático en identificar que el momento de oportunidad de acceso a vacunas COVID, México lo tiene que seguir privilegiando los mecanismos colectivos de acceso a vacunas, no negociaciones directas con ningún laboratorio. Esto se explora y lo está explorando el canciller, pero la idea es que los mecanismos colaborativos, en particular la COVAX, que es la iniciativa que ha puesto a disposición la Organización Panamericana de la Salud y que justamente tiene como propósito evitar la especulación comercial y favorecer el acceso equitativo. Entonces, ese es el planteamiento que nos ha hecho el presidente. Obviamente, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, es el representante legal de México en la Organización Panamericana y en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en su momento, él tendrá que ser el punto de entrada para el acceso a vacunas COVID a México.
Respecto a la investigación clínica, insisto, no tengo conocimiento. Hay varias empresas farmacéuticas que tienen residencia legal en México, que producen en México o comercializan en México y pueden tener acercamientos con las distintas instituciones públicas. No que yo conozca. De Sanofi, Supe porque vi las noticias, el canciller trabaja de cerca con estas empresas privadas, o digamos platica de cerca, los ha traído aquí a la conferencia matutina, también a fundaciones privadas, pero vamos a preguntarle y a ver qué nos dice al respecto. Y sobre contrataciones, sí, definitivamente para la atención del COVID se han contratado casi 50,000 profesionales de la salud. No son solamente médicas y médicos o enfermeras y enfermeros, son distintos tipos de profesionista del campo clínico de la salud. Hoy precisamente íbamos a tener a los colegas de INSABI comentando esto, pero están en la gira con el presidente en Sonora, pero los vamos a volver a traer. Para realizar las pruebas, nuestro Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es una institución muy noble, que nos causa un gran orgullo, la dirige el doctor Alomía, tiene más de 500 trabajadores de primera, comprometidas y comprometidos, muy dedicadas y están fatigadas. Les externo mi reconocimiento y mi agradecimiento público porque no han dejado de trabajar un minuto. Todas 1.100.000 pruebas se han hecho en los laboratorios estatales de salud pública también, pero toda la coordinación en el diagnóstico también se hace desde el INDRE. Y entonces hemos tenido que hacer contrataciones temporales para ayudar en algunos procesos, no masivas, pero sí de algunas decenas de personas. Gracias. Por favor, colega. Saturnino Reyes, el colega, y si nos da tiempo, Nuria Fernández. Quedan 5 minutos, sin embargo. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Saturnino Reyes, de Diario Locutor. Tengo varias preguntas, voy a tratar de ser breve en ellas porque sé que hay varios compañeros que quieren la palabra. La primera es, ¿a qué instancias? Y esta pregunta la hago porque nos escriben mucho a nuestra redacción, a Diario Locutor, nos preguntan ¿a qué instancias se deben de dar las quejas o las denuncias de diferentes, tanto empresas como líneas de autobuses que no están llevando a cabo las reglas sanitarias de su sana distancia, la venta en sobrecupo de los autobuses? Y esto del sobrecupo yo se lo comento porque fue una experiencia personal que tuve. Viajé por el interior de la República haciendo un análisis de cómo están las cuestiones del COVID y que realmente se respeten las reglas de salud que el gobierno federal está poniendo, pero estamos en el país que a todos nos vale. Estamos en el país que no me importa si contagio al de al lado o lo que sea, yo hago lo que es. Y en la terminal, en una de las terminales, sí están las bancas separadas, marcados 2 espacios, pero sube usted, aborda la unidad, lleno el autobús, las personas, el 50% utilizan el cubreboca, el 50% no, es un espacio cerrado, personas que no sabemos de dónde vienen, y se vive esa experiencia. Y aunque aquí usted, como encargado de estas ruedas de prensa, lo ha dicho y se lo ha dicho a la población, y se lo han marcado a las empresas, tal parece que las empresas no hacen caso omiso. Lo primero es mis ingresos, la salud de los demás no me interesa. Entonces, ¿a qué instancias se deberían de hacer este tipo de cuestiones? Número 2, tal pareciera que, hablando de la Ciudad de México, estuviéramos en el semáforo verde. Es la realidad, parece que estuviese el semáforo verde. Ayer usted comentaba y preguntaba a Juan Carlos Machorro sobre las unidades de transporte y se decía, en vez de reducirlas se deben de aumentar.
Eso estaría perfecto en un país que obedece, en una población educada, en una población que respeta los lineamientos que pone el gobierno federal. Pero al aumentar más unidades de transporte, la gente va a decir, perfecto, ya hay más, y se siguen llenando. ¿Pero por qué se siguen llenando? Porque las personas encargadas de ese tipo de transporte no establecen las reglas del juego. Entonces, aquí creo que lo que estoy explicando, lo que estoy tratando de decir está muy entendible. Las personas no respetan las cuestiones sanitarias porque desde la cabeza quien lo debe de poner no respeta las reglas. Entonces aquí la pregunta es esa. La última pregunta que voy a hacer, porque hay más cosas que tratar, es, nos preguntan por qué, si ya la curva o ya en varios estados está descendiendo, ¿por qué sigue aumentando la cifra de defunciones? ¿Y por qué ya no presentan el número de defunciones que va pasando día con día? Hay mucho más, pero no quiero abundar más. Sé que algunos compañeros, se incomodan por el tipo de preguntas que se hacen. Queda medio minuto. Si quiere que le responda, ya no siga preguntando. La última es una falsedad. Todos los días se presenta la información de todos los días. Nuevos casos, nuevas muertes, casos estimados. Y en el portal Coronavirus está toda la información en 3 plataformas que son tableros de acceso a la información, se muestran mapas, gráficas y toda la información. Si alguien piensa que la información que se presentaba ya no se presenta, por favor averigüe, coronavirus.gov.mx, todo está ahí y todo está aquí. Sobre lo que dice, ya no me da tiempo de explicarle a dónde haga su denuncia, sugiero que lo hagan a Profeco, es un punto de entrada, seguramente no resuelve todo, pero de ahí pueden derivarle. Y lo que sí le puedo decir es, respeto y coincido en parte con su preocupación, pero me hace pensar en lo siguiente. Cuando en España se empezó el confinamiento, y uso el ejemplo español solo porque es una anécdota real sobre mi experiencia de ver las noticias, no viajé a España, vi las noticias. Cuando se hizo el primer esfuerzo de desconfinamiento, se abrió en Madrid, hay un parque público que se llama el Parque del Retiro, un parque muy bonito, un parque público, digamos, lo equivalente a Chapultepec nuestro, más chiquito por supuesto. Y había una gran inquietud social porque cómo era posible que la gente en desbandada llenó el Parque del Retiro, al grado que lo tuvieron que cerrar 48 horas después y durante varias semanas. Pero la experiencia se entrevistaba a una señora que estaba verdaderamente indignada de ver tanta gente en el Parque del Retiro, paseando, corriendo con la carriola, furiosa la señora. Y quien le entrevistaba le dijo, bueno, ¿qué opina usted? Y externaba ideas semejantes. Es que la gente no entiende, mire, son necios y es que salen, Y al final de la entrevista, el entrevistador le dijo, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Bueno, pues yo salí a pasear. Bueno, entonces creo que es importante no perder de vista el colectivo. Lo que somos parte de un colectivo. Si solo vemos al ustedes y al nosotros, perdemos de vista que podemos ser parte de la solución. Creo que es mucho más efectivo tener una conciencia de que solo existe el nosotros, solo existe la pluralidad, somos parte de ella y según nuestra actitud podemos ser parte de una solución o parte de un problema. Muchas gracias, son las 20 horas con 2 minutos, aquí terminamos, mañana seguimos.